Y sobre este mismo tema, Ernestina Godoy, quien es coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, señaló que el jefe de gobierno, el doctor José Ramón Amieva, deberá de enviar una terna al Congreso para definir un alcalde interino y también sus concejales, en tanto se realiza la elección extraordinaria. Y debido a que el 1 de octubre es la fecha en la que toman el cargo los alcaldes, la diputada también aclaró que será el director general jurídico y de gobierno de la administración actual quien se quede al frente de la demarcación. Escuchemos lo que se dijo. Nos tiene que mandar el jefe de gobierno una terna, ¿no? Y el Congreso va a definir. No hay ningún procedimiento establecido para el tema de los concejales, ¿sí? Entonces se está analizando cuál sería el mecanismo. Seguramente estarán mandando también de la jefatura para que el Congreso eligiera al interino, ¿no? Y en su caso con los concejales, para que estuviera en tanto se realiza la nueva elección.